Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestra colaboradora y amiga de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí. Con ella vamos a estar analizando varios temas de esta semana y por supuesto también del año. Un día como hoy, despedida del año 2021. Claro está, uno se va a sentar a reflexionar también con ustedes acerca de los 12 meses que acabamos de vivir en Puerto Rico y el mundo. Con Rosa Seguí estaremos hablando sobre eso. Además, el director auxiliar del negociado de tránsito de la policía, Elvis Seno, estará con nosotros. Vamos a estar hablando con él, por supuesto, sobre el tema de las muertes en las carreteras. Voy a indagar acerca de las estadísticas y los datos con respecto a los casos que se radican y las convicciones que se logran por las muertes en las carreteras, que este año están muy por encima de las del año pasado, ya superan las 300 muertes en las carreteras. Y además, por supuesto, quiero llevar el mensaje de que esta noche, si usted va a estar en la calle, si usted va a estar bebiendo, no se coloque detrás del volante de un vehículo, no se coloque usted en la posición de posiblemente ser arrestado. Y ciertamente no se coloque usted tampoco en la posición de posiblemente ser el asesino de otra persona en las calles de nuestro país. Con Elvis Seno vamos a estar hablando sobre eso. Y regresa una colaboradora que es favorita del público de Radio Isla 1320, Ana Teresa Toro. Vamos a hablar con ella también sobre un repaso de las noticias del año 2021. Todo eso y por supuesto el mejor análisis de todos los temas de hoy, 31 de diciembre del 2021. Se fue el año. Se nos fue. Son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, comenzando, por supuesto, con el tema del año, quizás de los pasados 2 años. Si uno fuese, como hace la revista Time, a definir una figura del año, creo que el COVID-19 sería la figura del 2020, la figura del 2021 y posiblemente la figura de la década, porque ciertamente esto va a marcar un antes y después en la historia del siglo XXI para la humanidad. Igual que la influenza española también marcó un antes y después. Claro, en el caso de la gripe española también fue secuela de la Primera Guerra Mundial, sucede entre medio de esa guerra y la Segunda Guerra Mundial y posiblemente no tuvo el mismo efecto, digamos, que nosotros entendemos que está teniendo el COVID-19 hoy en cuanto a definir y marcar la historia del mundo. Pero claro, nosotros estamos viviendo todavía los eventos, habrá que ver cuál es el juicio de la historia. Y yo creo que esta pandemia va a marcar al menos la década para la humanidad y ciertamente para nosotros aquí en Puerto Rico. Ahora, aterrizando eso en el presente, hoy se reportan, y este número realmente es para pelos, hoy se reportan en Puerto Rico más de 400 hospitalizaciones por COVID-19. El número preciso, el número exacto son 403 hospitalizaciones, de las cuales 86 son pacientes menores de edad. Y yo sé que esto les sonará a los que son fieles radioescuchas como cantaleta, y lo es, pero Jaime Pla, el presidente de la Asociación de Hospitales, la semana pasada estaba preocupado de que fuésemos a llegar a 200 hospitalizaciones esta semana. Ese número que él mencionó aquí en Radio Isla 1320 se ha duplicado y habrá que ver si para la semana que viene o quizás hasta en los próximos días seguimos viendo un aumento tan marcado en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19. De paso, la portada del periódico El Vocero de hoy
apunta a que hay preocupación, y esto lo expresa el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos. Hay preocupación con que en el mes de enero podamos llegar a las 1,000 hospitalizaciones, lo cual por mucho superaría el récord que se había alcanzado anteriormente, que si no me equivoco eran unas 600, quizás cerca de 700 hospitalizaciones en un solo momento por COVID-19. El doctor Víctor Ramos lo plantea, y creo que muy responsable, muy juiciosamente, sin ser alarmista. Él dice, no es que nos vayamos a quedar sin camas. El problema que estamos teniendo ahora es con el personal médico, y ahí él ha insistido en que hay mucha fatiga y mucho desgaste de parte de todo el personal, no solamente los doctores, sino también el personal de enfermería, el personal crítico de los conserjes y otros técnicos de laboratorio, otros profesionales que laboran en las instalaciones hospitalarias en Puerto Rico. Así que esto lo que hace, el efecto que tiene, es que continúa poniendo presión sobre un sistema hospitalario que es frágil, que por diversas razones, muchas renuncias que se han dado, mucha persona, mucho habitante, población que se ha ido fuera del país, no tenemos la mano de obra necesaria para realmente suplir todo lo que necesita, todo lo que requiere un hospital. Así que si ante esa ausencia de personal que él señala y que es evidente cuando uno va a un hospital, yo que recientemente estuve en un hospital con el parto de mi segunda hija, con mi esposa, les puedo decir que se comentaba la falta de personal de enfermería, por ejemplo. Y eso pues no necesariamente es ni culpa de las enfermeras que quedan trabajando en la instalación hospitalaria, ni culpa tampoco del hospital. Si no hay el personal, si escasea el personal porque el país no lo está preparando o porque el que estamos preparando se está yendo del país, pues lamentablemente eso es una realidad con la cual tenemos que lidiar. Y ante esa realidad, el llevar otros 1,000 pacientes con casos prevenibles a los hospitales, prevenibles mediante el uso de la vacuna, pues francamente es preocupante, es algo que debe levantar alarmas y banderas rojas en el gobierno para ver de qué manera detenemos esa tendencia alcista en cuanto a las hospitalizaciones. De paso, hoy también estamos viendo por primera vez un número alto de decesos, 7 muertes reportadas, o sea que estamos viendo el mismo patrón y no sé por qué nos seguimos dando contra esta pared. Siempre lo primero que aumenta son las confirmaciones de contagio, después aumentan las hospitalizaciones y después aumentan las muertes. Este ha sido el patrón en todos los picos que hemos tenido y no sé por qué nos seguimos dando contra la pared y pensando, bueno, este va a ser distinto. Pues no lo ha sido, o sea, si tuviésemos estos números de contagios con Delta, probablemente estaríamos viendo muchas más muertes. O sea, esta variante, fíjense ustedes lo interesante, propaga mucho más fácilmente, contagia mucho más fácilmente, pero es menos mortal. Ahora, como ha contagiado a tantas personas, pues ya eso quiere decir, tiene una población más amplia para afectarle, para llevarlo al hospital y por supuesto también para llevarlo incluso hasta la muerte, y eso ciertamente hay que evitarlo. Hay un comentario hoy en el periódico El Nuevo Día de un infectólogo y me pareció interesante el planteamiento, aunque contrasta con lo que discutíamos aquí la semana pasada con el doctor Miguel Colón, que es el infectólogo oficial de Sobre la Mesa. Y dice aquí el infectólogo también Humberto Guiot, colega del doctor Miguel Colón, dice, tenemos que evaluar si estamos llegando a ese punto que ya el virus se está convirtiendo en endémico. Podría ser el inicio de una fase donde la pandemia va a ser diferente y vamos a pensar en COVID tal vez como pensamos en influenza. Y esa fue una de las preguntas que yo le hice a Miguel Colón y claro, en la comunidad científica siempre van a haber diferencias de opinión, particularmente acerca de algo
que es totalmente especulativo. O sea, es una proyección que se está haciendo hacia el futuro. Pero ciertamente lo que él indica, el doctor Guiot, es hacia dónde vamos. El COVID-19 no se va a erradicar. Lo que vamos a poder hacer es controlar los efectos, posiblemente desarrollar un nivel de inmunidad que permita que la severidad no sea tan significativa. Posiblemente la severidad del virus mismo se reduzca y eventualmente, como plantea el doctor Guiot, se convierta en otra variante de la influenza estacional. Y uno se tiene que vacunar todos los años contra la influenza, pues posiblemente en esa misma vacuna se incluya también algún elemento para atender el COVID-19. Eso es una posibilidad. Y ciertamente es la posibilidad en este momento más optimista. No hay posibilidad ya de erradicar el COVID-19. Lo único que podemos hacer es esperar que se convierta en algo endémico y que tengamos una combinación de inmunidad y herramientas para lidiar con la enfermedad como lo hacemos con la influenza año tras año tras año. ¿Va a pasar eso en el 2022? Bueno, el doctor Miguel Colón me dijo a mí que él pensaba que no y que en la medida en que tantas personas siguen sin vacunarse y que en la medida en que esas personas se convierten en laboratorios para que el virus siga mutándose. Y fíjense que él enfatizó no tanto en las personas no vacunadas aquí, sino las personas no vacunadas en el tercer mundo, en los países pobres, los países en desarrollo. En esos países, si no se hace una campaña efectiva por parte de los países más ricos, particularmente hay que decirlo, Estados Unidos, que tiene las dos mejores vacunas, Pfizer y Moderna, si no logramos hacer eso para detener esa mutación continua en cuerpos hábiles, cuerpos no vacunados en el tercer mundo, lamentablemente vamos a seguir viendo esta retroalimentación de mutaciones y variantes que posiblemente llegue a haber una que sea mucho más peligrosa que Delta en cuanto a su severidad y su mortalidad y que tenga los mismos elementos de propagarse más fácilmente como el Omicron. Y eso sería ciertamente una combinación fatal para la humanidad y para Puerto Rico. Otro tema que podría ser fatal para Puerto Rico es esto que está pasando con la ley 154. Y ustedes recordarán que ayer yo les planteaba que el mensaje que estaba dando el gobierno diciendo, bueno, nos han dado un año de extensión y tratando de hacer ver que eso es algo positivo, yo les decía a ustedes que a mí me sonaba algo totalmente negativo, porque ya en efecto se estaba diciendo, hay una fecha cierta, después de la cual no va a permitirse la acreditación de la ley 154. Y claro, nosotros podríamos seguir cobrando el impuesto de la ley 154 sin que esas empresas puedan acreditarlo en Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede? Pues si sucede eso, realmente les estaría aumentando la tasa contributiva efectiva. Lo que pagan en contribuciones en Puerto Rico realmente les estaría aumentando. Por el momento, como yo les expliqué ayer, ese aumento ellos no lo han percibido en sus estados financieros porque lo que pagan aquí se lo devuelven en Estados Unidos en un crédito contributivo. Así que la diferencia es ninguna. La diferencia es únicamente para el Servicio de Rentas Internas, que en estos 10 años ha perdido algo así como 17,000 millones de dólares que nosotros le cobramos a estas empresas y que estas empresas lo acreditaron en Estados Unidos y por tanto el Tesoro perdió la misma cantidad de dinero que nosotros recibimos, el Tesoro la perdió. Y obviamente pues el Tesoro estadounidense eso no le agradó porque es casi como si nosotros nos hubiésemos convertido en el Congreso estadounidense y hubiésemos decidido darle un cheque de 17,000 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, firmado por el tío Sam. Y como eso no les ha gustado desde el mismo momento en que dio inicio este mecanismo contributivo allá para el año 2010, llevan años diciéndonos, oiga, esto se va a acabar. Bueno, yo les dije a ustedes que esto me sonaba a una noticia que no era tan positiva como el gobierno estaba intentando proyectar.
Y resulta, esta mañana preparándome para el programa, encontré una noticia que yo comenté en este espacio, más o menos hace un año. Periódico El Vocero, 16 de diciembre del año 2020, Brenda Vázquez Colón, el secretario del Departamento de Hacienda. Brenda Vázquez Colón es la periodista de El Vocero que publicó esta nota. De nuevo, 16 de diciembre del 2020, pueden buscarla. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, informó que el gobernador electo Pedro Pierluisi le solicitará al Departamento del Tesoro de Estados Unidos un plazo de 3 años para eliminar el arbitrio a las corporaciones foráneas e implementar un nuevo impuesto que sea acreditable a nivel federal. En otras palabras, el año pasado, 16 de diciembre del 2020, estábamos pidiéndole al tío Sam una extensión de 3 años. El tío Sam nos ha contestado y nos ha dicho la extensión es de 1 año. Así que olvídense del pan de piquito. Yo creo que aquí está claro lo que va a pasar. Se va a eliminar esa acreditación y eso implica, como he discutido anteriormente, eso implica que el gobierno de Puerto Rico, si no hace algo rápidamente, potencialmente estaría perdiendo 1 de cada 5 dólares que ingresan al erario. Y yo creo que esto, en temas económicos, junto con el asunto de la deuda, la quiebra, la finalización del proceso de quiebra ante la jueza Taylor Swain, creo que esas dos van a ser las noticias económicas fiscales más importantes del año 2022. Por último, quiero mantenerme en este tema económico y plantear un comentario acerca de una noticia que también está circulando en el día de hoy. Es que por lo visto en la legislatura se está barajeando una medida, se está considerando una medida para regular aún más los alquileres a corto plazo en Puerto Rico. Yo quiero aquí hacer la divulgación, como siempre hago. Yo he sido dueño de apartamentos que he alquilado a corto plazo en Puerto Rico a través de las plataformas que existen en línea para esos fines. Ya no estoy haciendo ese tipo de negocio. Yo vendí los apartamentos este año y pues me salí de ese negocio. Así que no tengo ninguna relación en este momento con esta industria, ni con dueños de apartamentos, ni soy dueño de apartamentos, ni tengo ninguna relación comercial con las empresas que alquilan estos apartamentos o que proveen estas plataformas. Pero tengo que insistir que el querer añadir regulaciones a una industria que ya está regulada no me hace sentido y es una respuesta al llamado que continuamente hacen los competidores de otros sectores económicos que siempre quieren que el gobierno los deje a ellos solos, siempre insisten en el mercado libre, en que el gobierno no se inmiscuya en el sector privado, hasta tanto tienen un competidor que quieren que el gobierno le meta mano. O sea, quieren usar el gobierno. Yo en algún momento dije que esto era como el sector privado Tito Kayak, ¿verdad? Tito Kayak se trepa en el sistema, en el sector privado, pues no trepándose en las grúas, se trepan en el Capitolio y se trepan en los tribunales y demandan y van y cabildean para que se legislen ciertas cosas para impedirle a la competencia de ellos el que puedan hacer negocios en Puerto Rico. Y pues no se trepan en la grúa, pero se trepan en el Capitolio y se trepan en los tribunales. Y eso es lo que estamos viendo pasar con esto de los alquileres a corto plazo. Se plantea, por ejemplo, la posibilidad de subir el impuesto, que actualmente es de 7%. Y dicen, es que hay mucha gente evadiendo, hay mucha gente que tiene sus apartamentos en la plataforma y no está pagando el impuesto. Bueno, pues vayan tras los que no están pagando. ¿Por qué le van a aumentar el impuesto a los que sí están pagando? Esta es la misma estrategia de siempre. Me quedé corto porque hay mucha evasión. Bueno, pues vamos a aumentar el IBU. No cobra el IBU que está ya en la calle y que se está perdiendo.
esta es otra cantaleta mía, pero es que lo vi esta mañana en el periódico y realmente cuando el gobierno sigue insistiendo en meterse y regular y estrangular, más que regular, estrangular al que está tratando de echar para adelante, hay que levantar la voz de alerta. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero. Saludos y buenos días que nos están escuchando. Parece que tenemos este fin de año, este último día de año, comenzamos con un pequeño problema técnico. Rosa, estoy aquí. No. Pues qué bueno. Esa era mi música, yo no reconocía esa música. Esta música es nueva. Yo Todavía no te veo. Sí, estoy teniendo problemas técnicos aquí con la cámara también, pero mira, yo no reconocía esa música, no sé qué pasó. Bueno, regresamos. Soy Armando Valdés. Imagínate lo que pasó por mi mente, porque ni reconocí la música, ni todo estaba, fue así. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, me acompaña, sí, esa voz que escuchaban. Rosa Seguí, Rosa, buenos días. Gracias. Buenos días. Hice lo que pude, pero ya sabes, si hubiera escuchado el jingle normal, de seguro hubiera comenzado más rapidito. Rosa, bien contenta. Hoy es 31 de diciembre, despedimos al 2021. ¿Cómo vas a despedir el 2021? Cuéntame. Aquí en mi casa no va a cambiar mucho con el resto de los días. Nos estamos quedando en la casa lo más que podemos. La verdad que el asunto del COVID pues se ha disparado demasiado. Un asunto triste, ¿verdad? Para despedir el año de esta manera, con este repunte histórico como nunca antes, pero aquí en familia estoy segura que la voy a pasar muy bien. ¿Y tú? Yo voy a estar aquí en casa también, tranquilo. Voy a hacer pizza hoy. En este año 2021, una de las destrezas nuevas que he aprendido, ¿verdad? Es hacer pizza. Yo hago la pizza, hago la masa from scratch. Tremendo. Y es una actividad también que comparto con mi hija, que le gusta mucho. Por supuesto. Ayudarme, y entonces ella se pone su delantal, su sombrero de chef. Y ella es mi sous chef en la cocina, así que lo disfrutamos mucho. Es una actividad Qué bueno, qué chévere. Suena muy bien. Rosa, cuéntame, haciendo un repaso del año, creo que de las noticias que más nos han roto el corazón y más nos han impactado son las muertes de mujeres durante el año 2021. Y a veces cuando uno llega al final de un año, uno mira hacia atrás y le dicen a uno, mira, esto pasó en el año 2021, y uno quizás ni puede creer que todo eso pasó en un solo año. Andrea Ruiz Costa, Keishla Rodríguez, eso pasó en el año 2021. Esas mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en el año 2021. En el caso de Andrea Ruiz Costa, el tribunal rehusó un llamado a la transparencia para que supiéramos qué pasó en ese caso. Todavía. Y todavía sigue rehusándolo. Y no para echar culpa, sino para entender dónde el sistema está fallando. Y sí, yo adjudico a ciencia cierta que eso fue un fallo del sistema, porque un sistema diseñado para proteger a las potenciales víctimas de violencia de género, que tiene una víctima ante sí y permite que su victimario la asesine, eso es una falla, no hay otra forma de decirlo. A mí no me importa lo que me diga el juez que es presidente de la Asociación de la Judicatura, no me importa, eso es una falla del sistema.
En ese tema de la violencia de género, en un año en que comenzó con una declaración de un estado de emergencia, ¿cuál es el saldo del año 2021 en ese tema? Wow, es un año muy, muy doloroso, porque no solo el mismo hecho de haberse declarado este estado de emergencia, con sus críticas y sus deficiencias, por supuesto, pues logró visibilizar un poco más el tema de la violencia de género. Y vimos, ¿verdad, Armando? Tú que estás más que yo en los medios, cómo el tema fue tomando la seriedad y los nombres correctos, ¿verdad? Porque una cosa bien importante es que cambiemos la forma de expresarnos para realmente recoger la seriedad de los problemas. Y hablar de violencia doméstica se quedaba muy corto en cuanto al tema de la violencia de género y la violencia machista, ¿verdad? Porque no solo se da entre parejas ni es intrafamiliar. Así que han sido muy tristes todas estos feminicidios, ¿verdad? Algo positivo fue que por fin tenemos una ley que puede contabilizar y establecer no solo los feminicidios, sino también los transfeminicidios, que están muy atados a la violencia de género, por supuesto, en Puerto Rico. Y pues Puerto Rico es la jurisdicción más alta en los Estados Unidos, con las muertes a personas trans también. Así que tenemos el estado de emergencia, tenemos que se empieza a mover la maquinaria gubernamental para tratar de atender la violencia de género. Y yo quiero hablar sobre este tema con el que tú empezaste, dejando muy claro que hemos estado décadas exigiendo a las mujeres que hagan algo para defenderse. Y hemos tratado en el gobierno incorrectamente de centrar las campañas en busca de ayuda. Y aquí tienes los números de teléfono y estas son las personas que pueden ayudarte. No te quedes callada, haz esto, haz lo otro. ¿Y quién falló ahora? ¿Quién está fallando? Pues las mismas personas que estábamos diciendo y nos atrevíamos a decir que tenían que coger los canales correctos y que tenían que llamar a la policía y que tienen que ir a cualquier hora a una policía a querellarse, tienen que pasar por el proceso de las vistas ante los tribunales, y el sistema falló reiteradas veces. Así que pues, además de tener un aumento en el nivel de conciencia sobre que existe la violencia de género, que nos están matando por ser mujeres, y muchos otros tipos de violencias que vivimos, incluyendo el acoso callejero y demás, pues fue muy triste ver cómo de todas las esferas del sistema judicial de Puerto Rico se intentó acallar, descubrir lo que está sucediendo. No se tomaron medidas en contra de todo el aparato, de todas las personas. Como bien tú dices, no es una persona la responsable, esto es un sistema, esto es un proceso, y queremos saber dónde es que se está fallando en todos los aspectos. Pues porque son demasiadas vidas, no solo es un aumento drástico, ¿verdad?, en las violencias, sino también el aumento desproporcional de los intentos de feminicidio, ¿verdad?, que es lo que demuestra los actos violentos y cómo continúa aumentando las intenciones de las personas de matar mujeres por ser mujeres. Así que es alarmante. Es un paso adelante en la declaración del estado de emergencia. Sabemos que es insuficiente. Han habido muchas quejas, ¿verdad?, sobre cómo no tenemos todavía, luego de un año casi, implementado el currículo con perspectiva de género, que sabemos que se hizo ya en Puerto Rico, que está establecido, que las personas que están luchando y que estamos requiriendo que esto se haga, pues lo tienen listo, han trabajado, son personas expertas, pero eso no se ha podido lograr. Pues entiendo yo que en gran parte por los fundamentalismos, los partidos ultraconservadores y de extrema derecha que tenemos en Puerto Rico, y la falta de educación precisamente, por no poder lograr implementar y pasar esos escollos en el Departamento de Educación y con sectores de la sociedad. Rosa, tú planteas un tema que yo creo que es bien importante, y es como nosotros en nuestra sociedad por mucho tiempo culpábamos explícita o implícitamente a la víctima por la agresión o por el acoso. Porque, y digo implícita o explícitamente porque a veces literalmente era alguien diciendo, es que se lo buscó. O en otras ocasiones era,
ay, pero mira, cuidado, no te pongas esa falda tan corta. O, pero chica, pero es que tú no puedes salir por ahí caminando a tal hora, ¿verdad? Que suenan a consejos bien intencionados, pero que implican que la víctima tiene alguna cuota de responsabilidad si le pasa algo porque usó una falda muy corta, ¿no? ¿Tú crees que eso ha ido cambiando en nuestro país? ¿Tú crees que hay una conciencia mayor de que no es, la víctima no es también victimaria propia? De las mujeres, diría yo. Yo creo que las mujeres hemos logrado sobrepasar y superar el temor a hablar y a expresarnos. Y eso lo vimos también en mujeres trans en la legislatura, ¿verdad? Tratar de expresarse y dejar saber la tortura por la que pasan, las mujeres también víctimas y sobrevivientes de violencia de género han tomado fotos, han tomado videos, los han subido a sus redes, ¿verdad? Que también es una forma de, ante el desespero y la ansiedad de no conseguir que las autoridades, el gobierno le ayuden y le asistan de manera urgente e inmediata, pues van a los medios y entonces pues, eso ha logrado tal vez el hecho de que también haya más mujeres periodistas y en los medios, ¿verdad? Ha logrado que se pueda llevar ese mensaje en muchas ocasiones correctamente y en ocasiones donde pues tristemente las hemos tocado aquí, ¿verdad? Que han habido medios donde llaman a entrevistas e incluyen hombres y mujeres entrevistadores. Pues hemos tratado de hacer llamados, Armando, para que creen conciencia, no tengan ese tipo de entrevistas, no expongan a las sobrevivientes y a las víctimas a tener que revictimizar todo lo que pasaron. Esta falsa narrativa de que hay dos lados para la historia en violencia de género, ¿verdad? Tenemos que ser muy, muy cuidadosas y cuidadosos con cómo manejamos en los medios. Y yo creo que aunque ha habido una mayor participación de mujeres que han podido expresar correctamente sobre el tema, pues también tenemos el lado negativo y que queremos que se mejore, tenemos la esperanza de que se mejore, aun cuando no hayamos escuchado ningún tipo de expresiones sobre que lo hicimos mal y que lo vamos a mejorar, ¿verdad? Que eso era algo que habíamos hablado y habíamos hecho un llamado para que esto, pues por lo menos las personas que vieron esa entrevista y vieron cómo se trató al agresor, pudieran escuchar esto estuvo mal, vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo bien. Así que eso hace falta, que es como aceptación de los errores que hemos cometido durante el año para mejorar un asunto, ¿verdad? Que no es trivial, Armando. Esto no se trata de mujeres y hombres, se trata de la vida de las personas y de cómo podemos movernos hacia una mejor calidad de vida. Rosa, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar contigo sobre quizás el otro tema que más ha ocupado nuestras conversaciones aquí durante todo el año, y es el tema de la deuda, la reestructuración de la deuda, el proceso de quiebra, y cuál tú crees que es el saldo y potencialmente lo que esté sucediendo en el año 2022 en ese tema que es tan crítico para futuras generaciones. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigo aquí con Rosa Seguí. Rosa, cuéntame, una de las noticias principales, posiblemente la más importante de este año en cuanto al futuro de Puerto Rico, tiene que ver con el proceso de quiebra del gobierno, todas las decisiones que se han ido tomando en cuanto a las pensiones y en cuanto a compromisos que está haciendo el gobierno con futuros ingresos para repagar la deuda. Todo ese proceso, todos los para adelante y para atrás que han habido, las negociaciones con una legislatura plural, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el saldo de este año? Este año yo creo que
ha sido positivo para crear más concientización. Yo creo que el hecho de que esté, como dice, una legislatura plural y haya nuevas voces, tanto en la Cámara como en el Senado, y que pues ya hemos llegado a un punto donde la clase trabajadora no puede más, no puede más, no sabemos qué más le quieren privar de sus derechos y beneficios y de su planificación de vida. Yo tengo que reiterar, ¿verdad?, que cuando trabajamos, conseguimos un trabajo, buscamos esa seguridad de empleo para poder tomar decisiones para nuestro futuro y el futuro de nuestras hijas, hijos, nuestra familia. Y ese es el retiro, ¿verdad? Es un dinero que anteriormente habían aportaciones patronales, luego de un tiempo pues no hubo más aportaciones patronales, era solo lo que se le descontaba a los trabajadores y trabajadoras. Y debido pues a la falta de que el sector privado pueda ofrecer empleos adecuados y muchas otras razones, ¿verdad?, del falta de un plan de desarrollo económico en Puerto Rico y demás, pues estamos en un lugar de muchísima austeridad y pobreza. Las cifras son alarmantes, especialmente en cuanto a la pobreza de las mujeres y la pobreza infantil extrema, pobreza extrema infantil, que es más de la mitad en Puerto Rico, una cosa bien, bien terrible. Pero algo positivo es pues que las movilizaciones y las organizaciones, en su mayoría del sector de trabajadoras y pensionados, lograron que casi se pudiera detener el proyecto de la Cámara 1003, que era el que permitía para la emisión de bonos, para la consecuente aprobación del plan de ajuste de la deuda en la Corte Federal. Y lo digo pues con el reconocimiento que merece, ¿verdad?, que solo hacía falta un voto para que no se aprobara el PC 1003, y así sucedió también en la legislatura, especialmente en el Senado, con otras medidas de mucha importancia para la vida de las personas que vivimos en Puerto Rico. Creo que sí, que fue una pelea muy importante. Creo que se logró mucha más exposición en los medios para poder atender las dudas que había, ¿verdad?, sobre lo que implicaba, lo que no implicaba. Y digo que se elevó el nivel de conciencia porque justo después de la aprobación del PC 1003, que sectores del alto liderato del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático se reunieron en altas horas de la noche en lugares escondidos para lograr acuerdos y lo celebraron como si fuera una victoria para el pueblo, y días después tristemente la Junta de Control Fiscal entonces se expresó en la Corte Federal diciendo que iba a dejar sin efecto una centena de decenas de legislaciones del 40 en adelante de Puerto Rico, y pues ese descontento real, visible, ¿verdad?, que se podía ver, porque distintas son las cosas que hace la Junta y se reúne y esas decisiones que toma, pero como lo vivimos, ¿verdad?, hubo movilizaciones en contra del PC 1003, se aprueba esa ley 53, si no me equivoco, se aprueba la ley, y luego entonces pues quedan en esa vergüenza de que lo que se aprobó provocó que dejaran sin efecto participaciones democráticas, elecciones, procesos deliberativos del pueblo de Puerto Rico a favor de grandes sectores del pueblo de Puerto Rico, pues creó mucho descontento, y eso me parece que era muy importante que sucediera, ¿verdad?, que la gente en Puerto Rico conociera de ese proceso un poco más. También salió a relucir el hecho de que vamos por el 8º plan, ¿verdad?, y que probablemente tengan que enmendarse unas cosas porque la jueza recientemente también ha dicho que no puede ser así, ¿verdad?, como dice la Junta, de que voy a dejar sin efecto todas estas leyes establecidas democráticamente mediante un gobierno. Así que yo creo que pues, es fuerte para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, porque se sentiría como que no se parecen ciertas luchas, pero la verdad que el trabajo que se hizo logró mover a muchos senadores y senadoras de distintos partidos a tomar conciencia. No se votó como partido, no siempre se votó en bloque como partido, así que me parece que sí, que el trabajo de las movilizaciones y la organización y la educación, ¿verdad?, muchas asambleas, muchas conferencias de prensa, entrega de material informativo a los senadores, a la legislatura, pero también al pueblo, pues lo logró, y fue un aspecto muy importante en esta lucha de pueblo en contra de la Junta de Control Fiscal y las medidas de austeridad que estamos sintiendo y que seguimos
y que seguimos sintiendo. Traes unos elementos interesantes, Rosa. ¿Tú crees que el principal logro de este primer año de las minorías legislativas, de los partidos emergentes, quiero decir particularmente, ha sido ese, que su mera presencia provoque que las cosas cambien al interior del Capitolio, la manera en que se hacen las cosas? Pues mira, yo no quise decir eso, yo realmente le doy el poder y el protagonismo a las movilizaciones, ¿verdad? Al pueblo de Puerto Rico, a los sectores que se unen, pero qué bueno que hay unos partidos, ¿verdad? Y tenemos que sacar al Proyecto Dignidad de esto, porque no votó a favor de la reforma laboral, no vota en contra del PC 1003, vota a favor de que las personas no puedan entrar a las gradas, ¿verdad? No podemos incluirlo esto como gente. Pero sí hay unos partidos y unos sectores, ¿verdad? Dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, el senador independiente Vargas Vidó, tenemos al Movimiento Victoria Ciudadana, y han habido ciertas personas en algunos temas en específico de otros partidos que se han unido a unos reclamos justos, como por ejemplo en contra de la privatización, en contra de Luma, en contra de HMS Ferries, la gente dentro del Partido Popular Democrático que ha asumido estas pequeñas luchas también, aun cuando no están en contra de la privatización, pues sí pueden adentrarse, analizar y a realizar investigaciones sobre HM Ferry, encontrar que un contrato que tiene que ser anulado. Igual, ¿verdad? En la Cámara de Representantes también, sectores del Partido Popular Democrático en contra de Luma, un contrato leonino, hay que cancelarlo. Así que pues eso es algo importante, ¿verdad? Que existan esas distinciones y no se trabaje en bloque como partido cuando realmente lo que se está tratando de hacer es mejorar la calidad de vida de las personas en Puerto Rico. Rosa. Pero sí, hay unos sectores ahora que le escuchan. Pues Rosa, se nos acabó el tiempo y se nos acabó el año. Pero Rosa, quiero darte las gracias. Tu colaboración conmigo en este espacio comenzó durante este año 2021 y esa es una de las grandes bendiciones por las cuales por lo menos yo doy gracias de este año, el haber tenido la oportunidad de profundizar esta amistad y esta colaboración con una persona que trae una perspectiva distinta, siempre muy honesta, como la traes tú. Así que te doy las gracias y te deseo un extraordinario 2022 y que sigas aquí con nosotros todos los viernes. Muchas gracias, Armando. Para mí también ha sido una experiencia muy extraordinaria. Muchas gracias por este espacio. Y sí, llevamos ya casi un año. Muchas felicidades a ti también, a tu familia. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Felicidades. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Tengo en línea telefónica al oficial Elvis Seno. Él es el director auxiliar del negociado de tránsito de la policía. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, saludos, felicidades y buenos días al pueblo de Puerto Rico que nos escuchan esta mañana. Igualmente, muchísimas gracias por estar disponible un día en el que mucha gente está ya celebrando, despidiendo el año desde tempranito. Seno, quería tener esta conversación con usted por unos datos que publicó en particular el periódico El Nuevo Día en un editorial de la semana pasada sobre el aumento en el número de muertes en las carreteras. Pero antes de entrar en ese tema, creo que hay todavía una oportunidad de orientar y de invitar al público a evitar muertes adicionales en este año, en lo que queda de este año, las horas que quedan de este año y en las primeras horas del 2022. Así que me gustaría darle este espacio para que haga ese llamado que yo creo que es tan importante. Bien, primero que nada, el negociado Patrullas de Carretera y el negociado de la Policía de Puerto Rico le desea a todos los conductores que transitan por nuestras vías de rodaje una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero le damos la importancia que merita este asunto
tenemos que recordarles que conducir un vehículo de motor es una gran responsabilidad, que tenemos que hacerlo respetando todas las leyes de tránsito, incluyendo la del consumo de bebidas alcohólicas. Si sabes que vas a conducir un vehículo, no ingiera bebidas alcohólicas, de antemano, haz los arreglos para tener un conductor designado que te pueda llevar sin ningún tipo de contratiempo a tu residencia. Con esto evitarás que tengas un accidente de carácter grave, un accidente de carácter fatal, y no llevaremos luto a nuestras familias puertorriqueñas. De igual manera, la velocidad es uno de los factores que más vidas nos han costado en las vías de rodaje. Hacerlo a velocidad, sabes que tiene grandes probabilidades de perder el control y dominio del volante, por ende vas a ver envuelto en un accidente. Tenemos todo nuestro personal durante esta época navideña, vamos a estar dándole prioridad a los que consumen bebidas alcohólicas, de detectar un conductor conduciendo bajo los mismos, va a ser intervenido por nuestro personal. De igual manera, si lo hace a exceso de velocidad. Son los dos renglones que nos están teniendo muchas problemáticas, y le añadimos los peatones entre las edades de 50 a 80 años, en horas de la noche, intentando cruzar una vía de rodaje. Sabemos que no tienen la misma agilidad que una persona más joven, por ende ellos piensan que le da tiempo de cruzar, pero no es así, provocando un accidente, como lamentablemente muchos de ellos fallecen a consecuencia de estos impactos. Si compartimos la carretera, tanto con los ciclistas, con los motociclistas y los vehículos de motor, créeme que no va a haber lutos en las vías de rodaje. Mi exhortación es que si vas a conduce respetando los límites de velocidad, no consumas bebidas alcohólicas, no te distraigas mientras conduzcas, y los motociclistas, utilice todo el equipo reglamentario, entiéndase, casco protector, los guantes. Igual, si no tienes el endoso de M1, recuerda que ACA no te cubre. Todo accidente que tenga esa motora tiene que ser sufragado por su propia cuenta. Así que si no tienes el M1, no conduzca motor. Agente, le quería preguntar, además de esos factores que usted menciona, en los cuales creo que no puede haber la menor duda, ¿verdad? Velocidad y alcohol en la carretera. ¿Qué efecto están teniendo estos, digamos, el boceteo? Ayer yo salí y estuve un poquito tarde. Yo honestamente estoy cogiendo cosas de persona ya mayor. Tengo 42 años, pero ya estoy ahí, ya me están entrando ciertas cosas. Y yo, por ejemplo, ya de noche trato de no guiar mucho. Y bueno, estaba de noche por ahí, me pasó, esto fue en espacio de 10 minutos, de una tienda a mi casa. Me pasó un chamaco en una motora sin luces, las luces apagadas, y haciendo wheelie. O sea, estuvo fácilmente 2 minutos haciendo wheelie en la autopista. Después me pasó uno de estos vehículos que yo no sé cómo se llaman, pero es como un caparazón. Es casi como si uno tomara un vehículo y le quitara la hojalata y quedara solamente un esqueleto. Los Can-Am. ¿Cómo se llama? Los Can-Am y los Polaris. Eso, bueno. Pues eso, pero entonces además tenía un sistema de sonido como de una discoteca al interior de eso, y entonces obviamente es una distracción. O sea, uno va guiando, de pronto yo escuché eso, yo pensé que era una tumbacoco que me iba a pasar. ¿Qué efecto está teniendo eso también en la seguridad vial? Mira, efectivamente, como bien usted lo menciona, esta modalidad viene de los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos han cogido la modalidad de levantar las motoras en un solo neumático para hacer maniobras, distintos tipos de maniobras. Tienen una agilidad increíble, pero lamentablemente están en violación a la ley. Esos son los accidentes que hemos tenido, y los que te menciono, que la mayoría son jovencitos que apenas llegaron 21 años, que no tienen la M1, y lamentablemente los papás se tienen que hacer responsables de los costos médicos porque no son cubiertos, no tienen ninguna cubierta. En cuanto a lo del boceteo, se llama, estos Can-Am están autorizados por el Departamento de Obras Públicas a transitar por las vías de rodaje porque emitieron unas tablillas. Antes eran unos vehículos de baja velocidad, una tablilla de baja velocidad que solamente podía estar en las carreteras de la población y las carreteras rurales. Ahora les pidieron una tablilla como cualquier tipo de vehículo, y lamentablemente pueden transitar por las autopistas, y obviamente le instalan ese tipo de música, que ya se radicó un proyecto para prohibirle ese uso, para poderlo multar. En algunos pueblos pues contamos con los códigos de orden público que tienen unas ordenanzas municipales, y sí le podemos emitir las multas, pero en otros pueblos que no lo tienen, pues lamentablemente no tenemos todavía las herramientas
para expedirle las correspondientes multas. Agente, en otros temas, podríamos hablar, y discúlpeme, su rango en la policía. Teniente primero, director auxiliar de negociado patrullas de carretera. Teniente, bueno, pues teniente, me gusta usar el rango oficial, usted se lo ha ganado. Teniente, le pregunto, los números ya hoy, 31 de diciembre, sé que quedan unas horas en el año, pero hasta el momento que las tengamos, ¿cuáles son las estadísticas en cuanto a muertes en las carreteras? Lamentablemente ha habido un incremento en cuanto a los accidentes de carácter fatal. Para la fecha del 2020 teníamos 242 muertes en las vías de rodaje. Ahora en el 2021 tenemos 330 muertes en las vías de rodaje, para un aumento de 88 fatalidades en nuestras vías, lamentablemente. Pero esto le tenemos que llamar la atención, que obviamente en el 2021 parte del 2020 parte de nuestro sistema pues, indicó con la orden ejecutiva que nos querían transitar por las vías de rodaje, por ende no había la cantidad de vehículos que hoy en día están en las carreteras. No hay excusa, no tenemos excusa porque esas muertes son alarmantes. 88. Y si fuéramos a comparar China con China, ¿cuál era la cifra comparable para el año 2019? En el 2019 tuvimos 289. Estaríamos más 41 comparado con el 2019. O sea que no todo es atribuible simplemente a que el año pasado hubo menos movimiento en las carreteras. Hay un aumento aún comparado con un año normal como lo fue el 2019. Definitivamente, no tenemos excusa. Esto no es satisfacción para nosotros. Decir que porque el año 2020 no hubo la mayoría no es satisfacción. Nosotros no queremos que haya una muerte en la vía de foraje. Nosotros ponemos todo nuestro empeño. Comisionaron nos dio unas patrullas nuevas, que son las Phantom. Tenemos las motoras. Estamos haciendo distintos tipos de planes de trabajo para evitar que la gente tenga accidentes. Pero lamentablemente esto tiene que ser en coordinación y con la responsabilidad de todos los conductores. Nosotros hacemos nuestra parte.Nosotros vemos un vehículo averiado, le damos la asistencia. Nosotros realizamos distintas escoltas a nivel de todo Puerto Rico. Nosotros tuvimos un directo en Puerto Rico cuando llegó. También tuvimos la campeona de atletas, y todos esos eventos lo hacen nuestros negociados. Nosotros hacemos lo humanamente posible con los recursos que tenemos para cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pero de igual que solicitamos a todos los conductores que sí, que hagan lo mismo, y a los pasajeros. Si tú crees que la persona está bajo los efectos de bebidas alcohólicas, si tú crees que esa persona la ha manifestado que quiere realizar cajeras clandestinas, no se monte, notifica a cualquier parte de la policía para nosotros poder intervenir de antemano con esa persona. Teniente, le pregunto, de esas cifras que usted nos está ofreciendo, ¿cuál es el desglose aproximado? No me tiene que dar los datos precisos si no los tiene. El desglose de esas víctimas fatales. Estamos hablando de peatones, ciclistas, conductores, y en el caso de no solamente el tipo de víctima, sino también la causa del accidente. Sabemos, por ejemplo, si la muerte fue provocada por alcohol, fue provocada por velocidad. ¿Ese desglose lo tenemos? Tengo disponible para que tenga una idea en cuanto a la mayor cantidad de accidentes fatales que ha perdido la vida. Tenemos los conductores. Esto cuando conducen negligentemente a velocidad, pues obviamente provocando el accidente, fallece el conductor, luego le sigue el pasajero. Por eso que le hacemos el llamado a los pasajeros, que si ven que una persona está bajo los efectos de bebidas alcohólicas o conduciendo negligentemente, que haga que se detenga, que se baje del vehículo y notifique, porque han perdido la vida 23 pasajeros. Luego le siguen los peatones. Tenemos en peatones 68 muertes. Estos son lo que hablábamos al principio, que son de la mayoría de ellos son personas entre las 50 a 80 años de edad, en horas de la noche, cruzando una vía de rodaje con una vestimenta oscura en lugares poco alumbrados, no usando los cruces peatonales, y lamentablemente han sido impactados. Esas son las cifras alarmantes. Por eso es el llamado a que no conduzca bajo los efectos de bebidas alcohólicas, a que respete los límites de velocidad y a los peatones. Y le pregunto, yo tengo, incluso acabo de cometer el error, dije accidente. Tengo un gran amigo, José Delgado, que fue
director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, y él siempre me corrige cuando yo uso la palabra accidente y me dice, oye, ten mucho cuidado porque realmente la palabra más precisa son choques, porque accidente implica algo accidental y en muchos casos los choques son provocados por negligencia, porque el conductor estaba guiando a alta velocidad, por el asunto del alcohol, y si bien no es que hubiese la intención de chocar, tampoco se puede decir que simplemente fue un accidente, ¿verdad? Era previsible, y esto trayendo una figura del derecho, ¿verdad? Es previsible, un buen padre de familia debería poder prever que ciertos comportamientos podrían provocar ciertos resultados, como pues, el chocar un vehículo. ¿Cuántos de estos casos en su experiencia, ya aquí quizás no es tanto lo estadístico, sino más su experiencia, cuántos de estos casos realmente no son accidentes? Vamos a usar ese término. O sea, ¿cuántos de estos casos tienen una causa efectiva que se puede vincular a la negligencia del conductor? Delgado, excelente ser humano, conocedor de la ley de tránsito, lo admiramos un montón, compartimos con él en aquel entonces, también con el coronel Hernández Peña. Él tiene toda la razón. Aquí también nosotros no podemos dejar sin mencionar que existen accidentes que pueden ser por muerte natural, y se han dado los casos que son personas que le dan un infarto mientras conduce. Ahí obviamente pierden el control y dominan y pasan. Nosotros lo investigamos como un choque o un accidente, pero posteriormente reclasificamos. Tenemos muchos de estos casos de personas de mayores y no mayores, y jóvenes. Recientemente tuvimos el del camión aquí en la 165 en Cataño. Ese accidente nosotros entendemos que va a ser el protocolo por un infarto, porque llegaron los familiares y nos lo informaron que él había sido intervenido en tiempos recientes, y por la magnitud del impacto y en un conductor fallecido que no recibió el impacto para perder la vida, pues lo catalogamos como que fue por muerte natural. Tenemos unos cuantos casos, pero la mayoría de los accidentes fatales es por negligencia, totalmente por negligencia, velocidad, alcohol, como usted bien lo dijo, los motociclistas haciendo maniobras en las vías de rodaje, y los peatones que lamentablemente cruzan la vía de rodaje sin como le informé, sin la vestimenta adecuada en horas nocturnas, y lamentablemente son impactados y pierden la vida. Pero tenemos la comparativa, existen de los dos, existen de los choques y accidentes, pero los choques son más que los accidentes. Y esos choques atribuibles a negligencia, y aquí quizás podamos usted y yo diferir un poquito, porque yo creo que el tema de los peatones hay que tener mucho cuidado también. Hay muchas zonas de la ciudad, aquí en San Juan, ni hablar de áreas rurales, donde no hay aceras, hay muchas personas pobres y hay muchas personas que pues tienen que salir a cierta hora, tienen una emergencia, tienen que llevarle algo a un familiar, y van a salir a caminar porque es su medio de transporte, ¿no? Y el Estado aquí también tiene una responsabilidad, porque yo vivo en una zona urbana, y yo le puedo decir a usted, los conductores, y yo camino mucho por el área de Santurce, los conductores no respetan a los peatones. Los conductores creen que si no tiene tablilla no tiene derecho a estar en la calle. Y muchas veces yo trato de cruzar el paseo de cebra que está frente a mi casa, y lamentablemente el paseo de cebra se va despintando y nadie lo viene a pintar. Entonces hay también unos elementos aquí de responsabilidad del Estado, de falta de señalización apropiada, falta de iluminación en las calles, aceras en malos estados, vehículos que bloquean. Esto yo lo veo todos los días, vehículos bloqueando en las rampas de impedidos, y en esta zona hay muchas personas impedidas, y de pronto uno ve a una persona impedida transitando por la calle y los conductores detrás de la persona en su silla de ruedas tocándole bocina, y no entienden que es que otro conductor le bloqueó el acceso a esa acera. Así que yo creo que con ese tema de los peatones no están envueltos en hojalata, ¿verdad? El que mata es el que está en el carro. Así que yo creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Pero en todos estos casos en los que se puede al final del día atribuir
una causa de negligencia. ¿Cuántos de esos casos se arresta al conductor o a la persona responsable y se procesa? Acuérdense, todos estos casos que nosotros investigamos, no todos los negligencias atribuibles al peatón. Allí, adicional al policía investigador, va el Ministerio Público fiscal a cargo de la escena. Nosotros compartimos la información, verificamos, en algunos casos tenemos las cámaras que nos reflejan luz cómo ocurrió el accidente, y nosotros antes de dar una negligencia a una persona o al peatón o al conductor, tenemos que garantizar que esa determinación es fiel y verdadera, no que nosotros presumimos, no que entendemos que puede ser, no puede haber duda, porque recuerde, si el conductor fue el que ocasiona el accidente, vamos a responsabilizar al conductor, pero si fue el peatón, también hay que responsabilizar al peatón. También lo vemos, tenemos muchos accidentes que los peatones están bajo los efectos de bebidas alcohólicas y pues lamentablemente han sido impactados, y sabemos pues obviamente que las carreteras, la circulación, estamos con lo del huracán María. Pero un peatón, pero por ejemplo, un peatón cruzando en un paseo de cebra, que esté bebido, ¿ha cometido alguna negligencia? Seguro que sí. ¿Seguro sí, que? Sí, el peatón, que se puede denunciar al peatón por transitar por las vías, caminar por las vías públicas bajo efectos de bebidas alcohólicas, se puede. Existe en la ley de teniente, o sea, si un peatón, o sea, si le decimos al conductor que no guíe cuando está bajo los efectos del alcohol, pues entonces quizás el conductor se bajó del carro y decidió caminar a su casa, y si está caminando y si tiene suficiente uso de razón, ¿verdad? Yo no estoy diciendo un conductor, una persona que esté cayéndose de borracho, pero una persona que se ha dado 3 palos y está caminando y está cruzando una avenida en un paseo de cebra, ¿usted me quiere decir a mí que lo ponen a soplar y si da positivo alcohol también es negligente el peatón? No es que sea negligencia, por eso le informé que nosotros hacemos una investigación. Vamos a determinar quién es el responsable del accidente. Puede ser el peatón, puede ser el conductor del vehículo. Pero si vamos a ponerle el ejemplo que el conductor está bajo los efectos del alcohol y el peatón también está bajo los efectos del alcohol, aunque el peatón sea víctima, puede ser denunciado también. Depende de la investigación que realice la agente investigadora. Teniente, pero volviendo a la pregunta principal, ¿cuántos casos donde se dice, mira, aquí hay claramente un responsable, es esta persona, digamos, el conductor de un vehículo, y hubo una muerte? ¿Cuántos de esos casos se radican cargos? Bueno, el interés de nosotros es radicar todos los cargos, pero hasta que no tengamos la prueba completa, y acuérdese que nosotros le llevamos la prueba al fiscal, quien determina quién va a radicar y qué tipo de denuncias se van a radicar es el fiscal de turno. Yo entiendo eso, pero lo que estoy buscando es una cifra. O sea, para los asesinatos, ¿verdad? Sabemos que hay una cifra que se llama la tasa de esclarecimiento. Yo lo que quiero entender es cuál es la cifra equivalente para estas muertes, porque estamos hablando de 300 y pico. Eso es casi la mitad de los asesinatos que han habido en Puerto Rico. Por tanto, es una epidemia también de personas que están muriendo en las calles. Y hace unos años yo leí un artículo en Estados Unidos que decía que si uno quería matar a otra persona, y no déjemelo decirlo muy alto, porque de pronto los gatilleros van a tener una idea aquí, ¿verdad? Pero yo había leído que en Estados Unidos, si uno quería matar a alguien, lo mejor era montarse en el carro y atropellarlo. Nada de estar sacando un arma, porque es muy poco probable que se procese a una persona por matar a alguien, aun cuando se atribuya negligencia, cuando esa persona estaba detrás del volante de un vehículo. Entonces ahí es donde quiero llegar. Hay una tasa, el equivalente a una tasa de esclarecimiento para estos casos donde muere una persona en las calles de Puerto Rico. Decirte la cifra de cuántos se han radicado o no se han radicado, no te la puedo dar en estos momentos porque no la tengo, pero todo caso que nosotros tengamos la prueba completa se va a radicar, excepto los casos de hit and run, que son las personas que impactan a un peatón o impactan otro vehículo y se van a la fuga. Esos casos pues ya no es nosotros lo investigamos, pero quien tiene la responsabilidad de continuar con la investigación es el Cuerpo de Investigación Criminal, entiéndase la División de Homicidios.
Esos casos, pues, a algunos de ellos se han podido esclarecer, pero otros, debido a que no tenemos ningún tipo, ni fotos del vehículo, ni tablilla del vehículo, ni información de quién era que iba conduciendo, a veces se nos hace un poco imposible la calificación de estos casos. Yo fui víctima, yo conozco esto muy de cerca, yo fui víctima de un hit and run, yo era motociclista, esa fue mi última ocasión en una motora, a mí me chocó un camión, se fue a la fuga y la policía no hizo nada, tengo que decírselo, ¿verdad? Con toda honestidad. Lo que pasa es que si no tenemos la información del camión, cuesta arriba, no tenemos una tablilla, a menos que los videos nos arrojen luz, y hay videos en el área, es conlleva investigación, pero como te dije, el que investiga eso prácticamente los Pero bueno, no teniendo los datos, teniente, en su experiencia, eso son muy pocos los casos, menos de 10 al año, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, si no tenemos la decisión. O sea, que se radiquen de esos, vamos a ponerlo en números aquí, de esos 300 y pico de casos de personas que han muerto en las carreteras, que usted me dice que la mayoría son por negligencia. ¿Usted diría que este año se han radicado 50 casos? No, entiendo que mucho más casos. Mucho más. Sí, obviamente hay casos que el que fallece es el conductor negligente, ahí no podemos radicar porque la negligencia no se la podemos imputar a la otra parte, pero sí se han radicado, la mayoría de los casos de nosotros se han radicado y hemos logrado convicción también. Teniente, me tengo que ir a la pausa. Antes de irnos, muy brevemente, 30 segundos, si nos puede volver a hacer un llamado a que esta noche la gente sea responsable, y si tiene información acerca de bloqueos para asustar a algunos conductores irresponsables, pues nada, con mucho gusto, use este tiempo para eso. Todo nuestro personal en la noche de hoy y a amanecer de 1 de enero vamos a estar en las vías de rodaje, vamos a estar realizando un pasaje preventivo intensivo, vamos a estar interviniendo con los conductores que lo hacen bajo el efecto de bebidas alcohólicas y lo que lo hacen a exceso de velocidad. Exhortamos a todos los conductores que disfruten con sus familias en los hogares, que si consumieron bebidas alcohólicas no conduzcan por ningún tipo de moneda. Y así vamos a poder tener una buena Navidad y un buen año nuevo. Felicidades a todos. Teniente Elvis Seno, muchísimas gracias por haber estado disponible, director auxiliar del negociado de tránsito de la Policía de Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con Ana Teresa Toro aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora tenemos el lujo de despedir el año en Sobre la Mesa con la amiga Ana Teresa Toro, que como ya les dije no es solamente periodista, escritora, una gran intelectual pública, sino que además ahora se le añade el título de poeta. Con la publicación de su más reciente libro de poesía, su primer libro de poesía. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, gracias por esa generosidad que siempre me regalas. Muy feliz de despedir el año aquí en Radio Isla, en Sobre la Mesa, en este espacio donde se puede hablar de tantas cosas importantes, donde se da la apertura para hablar de tantas cosas que nos competen a todos y a todas. De paso, el libro, para quienes lo quieran buscar, es Flora Animal y está disponible. Estoy viendo aquí ahora mismo la página del producto, del libro, en Libro 787, los amigos del Libro 787, así que búsquenlo allí y está en todas las librerías ya también, ¿no, Ana? Sí, ya el libro ha ido llegando, se ha agotado en algunas y se han llevado nuevos libros y este domingo empezamos el año en el Candil, este domingo 2 a las 3 de la tarde se va a presentar el libro en el Candil, así que voy a estar allá con el público ponceño y de la zona sur hablando de poesía porque de verdad que hay que también darle un giro a la conversación para
para entender mejor lo que nos está pasando desde otros puntos de entrada, y ese es uno de ellos. Qué extraordinario, Ana, y qué bonito que lo planteas así, y es la razón por la cual siempre me ha gustado traerte al programa. Yo creo que tú siempre has sido poeta, y quizás ahora lo eres oficialmente porque tienes un libro, ¿verdad? Pero creo que lo que tú traes a la mesa es un análisis poético de la realidad, que nosotros que estamos aquí todos los días haciendo esto, pues no tenemos, yo por lo menos no tengo la capacidad para hacerlo, y creo que es refrescante, ¿no? Esa mirada. Así que Flora Animal, búsquenlo en las librerías. Me dijiste, ¿a qué hora es este evento? ¿El domingo? No, el lunes es o el domingo. Este domingo 2 de enero en el Candil a las 3 de la tarde. Obviamente aforo limitado y se pedirá evidencia de vacunación. Y bueno, quienes no logren llegar allá, siempre Tamara hace el esfuerzo por transmitirlo a través de Facebook Live, pero sí sería lindo que pudiéramos llegar unos poquitos y acomodarnos con distanciamiento y con todas las salvaguardas para poder tener ese encuentro que tanta falta nos hace. ¿Deben llamar antes para hacer reservación o no? No es necesario llamar antes para hacer reservación, pero pues sí llegar unos minutitos antes para que el procedimiento de la vacunación y el acomodo pues fluya con mayor celeridad. Bueno, pues no puede haber mejor forma de empezar el año que escuchar poesía, y ojalá que eso para los que estén allí les inspire a una vida poética durante el año 2022, que tanta falta nos hacen poetas en este país. Ana, quería tocar contigo varios temas y se me antoja comenzar mirando hacia atrás, no solamente al 2021, sino también al 2020. Yo creo que había muchas expectativas con que el 2021 sería un año distinto al 2020, creo que lo fue, pero seguimos viviendo con la pandemia, esta espada de Damocles que pende sobre la humanidad, sobre nuestras vidas individuales, sobre nuestros planes, ¿verdad? Muchas personas que pensaban celebrar esta Navidad de otra forma y no ha sido posible. ¿Cómo tú crees que esta pandemia va a cambiar o ha ido cambiando nuestra mirada hacia el futuro? Yo he leído mucho sobre cómo pandemias pasadas han tenido el efecto de provocar estos cambios, en ocasiones revoluciones, cambios fundamentales en la manera en que la humanidad mira lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Y qué hace. Y estamos viendo eso con, por ejemplo, The Great Resignation en Estados Unidos, la gran renuncia, todas estas personas reevaluando sus vidas y decidiendo cambiar de profesión. ¿Cómo tú ves eso aquí en Puerto Rico? ¿Qué efecto tú estás notando de todos estos 2 años de tanto dolor en el país y en las vidas individuales de tantos puertorriqueños? Pues mira, yo lo primero que he pensado sobre este tema, que obviamente es un tema de obsesión y que está sobre la mente de todos nosotros todo el tiempo, es la pandemia aceleró la llegada de un futuro que llevábamos mucho tiempo describiendo, advirtiendo, sospechando. Simplemente lo aceleró. O sea, esa idea de que el futuro va a ser X, Y o Z, el futuro ya pasó, el futuro ya está encima de nosotros. Mira, recientemente he estado leyendo un libro que me viene a la mente partiendo de lo que me planteas. Es un libro que se titula No Cosas, Quiebres del Mundo de Hoy, de Byung-Chul Han, un filósofo que hoy día es probablemente el filósofo más leído del mundo. Y es un libro muy, muy importante porque habla acerca de cómo ya este momento en el que estamos, las cosas se están, digamos, casi que desintegrando. Ahora, en lugar de querer poseer objetos, estamos buscando lo que son las no cosas, la información, los contenidos. Tú que trabajas como yo en los medios de comunicación sabes que hay una obsesión por la creación de contenidos, por la creación y la articulación de cosas que no son cosas.
Entonces eso es una señal que ya este filósofo describe e incluso elabora a cómo podrá verse dentro de unos 5 o 10 años en ese futuro inmediato que tenemos de frente. Y ese proceso obviamente con la pandemia se aceleró a una velocidad impresionante porque obviamente le dio una mayor prominencia, aún mayor prominencia al mundo digital en todo lo que son las interacciones humanas. Entonces eso es algo para observar y eso es algo para uno desde el colectivo, pero también desde la vida propia, repensar. Una cosa que advierte el filósofo es la idea de comunidad dentro de lo que son las redes sociales, pero la idea de comunidad, por ejemplo, en las redes sociales es la de una comunidad mercadeable, es un grupo al que se le presentan alternativas de consumo. Se habla de la libertad y hablamos antes de la libertad de... Él habla de distintos momentos en los que la humanidad ha experimentado libertad. En un momento era el no ser esclavo, tiempo después era la libertad de acción, de hacer. Hoy día, tristemente, nos advierte que la libertad está pareciéndose demasiado a la libertad de consumo, de simplemente elegir qué botón apretar. Y eso es muy triste, eso es muy peligroso. Y esas reflexiones que parecen muy distantes y ajenas, hay por allá un filósofo lejos diciéndonos esto, las vemos diariamente en Puerto Rico como en el resto del mundo, porque tenemos nuestras particularidades, pero obviamente estamos instalados en esa ola de reflexiones grandes que la pandemia nos ha dejado. Así que te diría esos puntos a grandes rasgos, y a rasgo menor creo que sería interesante también pensar en cómo, sí, al igual que en el resto del mundo, pues en Puerto Rico la pandemia nos ha hecho también dar ese gran frenazo y repensar qué es lo que es importante, qué es lo que queremos. Yo conozco muchísima gente que he entrevistado y con quienes he hablado que, por ejemplo, durante el tiempo de la pandemia, esas 2 o 3 horas que se economizaban del tapón diario les permitían emprender proyectos nuevos, y una vez eso ha ido eliminándose, tienen una profunda tristeza y frustración porque se dan cuenta de que están instalados de nuevo en una realidad y en una normatividad que no les satisface, que no les nutre el alma. Así que yo resuelvo esto en mi mente diciendo a lo mejor algo un poco antipático, pero es sobre lo que estoy escribiendo ahora. En este 2022, por lo menos yo, en vez de decir voy por más, quiero decir voy por menos, porque hay que bajarnos de la máquina, hay que poner una gran pausa e ir por menos cosas, pero más importantes, más relevantes. Y por cosas también me refiero a las no cosas, y no necesariamente los contenidos y el mundo digital, sino las no cosas que realmente nos importan en la vida, como el tiempo de calidad con la gente que amamos. Tú sabes que una de mis resoluciones para este año, y no sé si voy a poder esta noche tacharla como algo logrado, era precisamente el decir no más a menudo, que es algo, como tú planteas, que podrá parecer tan antipático, una persona diciéndonos que no, pero es que, pues sí, uno tiene que proteger su tiempo, uno tiene que proteger sus prioridades y sus proyectos, y a veces las personas quieren imponer sobre uno los proyectos ajenos, y a veces pues uno tiene que saber hacer esa distinción. Este tema de la virtualidad que se ha acelerado tanto, a mí me asusta mucho, y particularmente me asusta viendo todo lo que está pasando con los NFTs, y ahora el metaverso, y pensar que vamos a estar atrapados dentro de este metaverso creado por Mark Zuckerberg y por otras empresas y por compañías que de pronto están creando artículos de lujo que son virtuales. O sea, no es ya la cartera que dice o tiene el logo de una empresa, sino es una cartera virtual. Entonces, no sé si te pasa a ti, Ana, pero a mí me resulta casi incomprensible entender el por qué me interesaría eso. Y sí, es como un futuro. O sea, creo que hay 2 futuros posibles, y hay uno que me parece terriblemente oscuro, que es ese futuro totalmente comercializado, vivir en un mundo imaginario creado para la ganancia, no un mundo creado como este en el que más o menos vivimos, que es la realidad, que en teoría podemos hacer lo que nosotros entendamos dentro de él, ¿no? Esa idea de la libertad que tú planteas. Pero te dejo eso sobre la mesa para tu reflexión después de la pausa.
aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Me escriben del Museo de Arte de Puerto Rico para informarles a todas las familias que van a estar abriendo toda esta Navidad hasta el 9 de enero del 2022, con excepción del 1 de enero, o sea, mañana, y el 6 de enero. Y los niños menores de 12 años entran gratis. Esto es en el Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce. Ana Teresa Toro sigue conmigo. Ana, te dejé un tema sobre la mesa, extensión de lo que tú planteaste. ¿Debo estar tan preocupado, terriblemente preocupado como lo estoy con este mundo, este metaverso en el que nos quieren meter? Y quizás pues yo lo resista al principio, pero eventualmente es posible que la presión, la necesidad de ser relevante, la necesidad de generar un ingreso, nos meta dentro de ese mundo distópico que Mark Zuckerberg ha dado con llamar el metaverso. Mira, la verdad que si hacemos la lista de calamidades por las que debemos estar preocupadas, yo diría que el calentamiento global y el cambio climático debiera ser la primera. Obviamente, pero me encanta cómo lo traes desde el punto de vista también de sobrevivir, de uno tener un trabajo y uno entender que en el mundo se están vendiendo ahora mismo más que nunca estas no cosas de las que habla este filósofo que me encanta, que si no lo conocen les exhorto a que busquen sus libros. Suelen ser textos cortitos de una densidad que a veces uno en 2 oraciones dice, párate un momento, necesito pensar sobre esto. Byung-Chul Han es un filósofo de origen coreano que lleva muchos años haciendo una obra muy importante desde Alemania. Su base es en Alemania. Y este libro se titula No Cosas. Creo que está en la librería El Laberinto. Bueno, está en la librería El Laberinto, lo sé porque mi copia la separé ahí, aunque lo empecé a leer ya de manera digital. Bueno, pues mira, quería traer algo más a esto de la preocupación sobre el metaverso o sobre cómo este mundo casi que se nos va desintegrando. Hay varias cosas. Primero hay que ver cómo nuestra animalidad, nuestra irremediable animalidad dentro de nuestra humanidad reacciona a esto. Obviamente, como siempre, cuando un proceso histórico o económico pulsa hacia un lugar, hay un alón muy fuerte de la parte contraria. Entonces, eso es una pregunta que los tiempos próximos nos contestarán. Por otro lado, también hay que ver en términos de cómo uno entra y sale de lo que es esa economía inmaterial que ya está establecida con tanta fuerza en las redes sociales, y cómo eso, en las redes sociales y en el mundo digital en general, y cómo eso afectará el mercado laboral. Por primera vez, gracias a la pandemia, muchísimas personas, trabajadoras alrededor del mundo, pero particularmente en los focos de producción más salvaje de esta etapa del capitalismo salvaje horrenda en la que estamos instalados, por lo menos en este bloque de países, este lado del mundo, por llamarle de alguna forma, porque no estamos todos, digamos, pegaditos, han tenido por primera vez algo a su favor con lo cual negociar. Yo escuchaba una entrevista en estos días de una persona que trabajó toda la vida en restaurantes, jornadas de 16 horas al día o más, entrando a las 11 de la mañana, llegando a su casa a dormir a las 4 de la mañana casi todos los días, y por primera vez tuvo la oportunidad de parar y se dio cuenta por primera vez en 20 años de que por fin no le dolían los pies. Ya esto es una persona que vivía con dolor en los pies permanentemente, cambió de industria
tuvo la pausa gracias a que tuvo acceso a los beneficios de desempleo, hizo una pausa y ahora está trabajando muy felizmente porque disfruta ser un ciudadano productivo. Eso no tiene que ver con ningún tipo de vagancia como quieren hacer ver por ahí, tiene que ver con el tipo de vida que queremos tener como seres humanos. Esta persona ahora trabaja en el correo, cambió completamente de industria y tiene una vida muy distinta y mucho más grata para él, para su familia. Entonces, la posibilidad de elegir un destino que no sea el de estar siempre en la rueda de abajo para que unos pocos se beneficien, es algo que nunca, o por lo menos que en los últimos años, los trabajadores y trabajadoras no habían podido hacer. Entonces, ¿cómo esa fuerza laboral que por primera vez ha tenido fichas de negociación va a rearticularse? Eso va a ser muy importante e interesante. Ana, por último, el otro tema que a mí me ha impactado mucho este año, digo, hay muchos, pero en Puerto Rico en particular, es el tema de los feminicidios. Y es casi difícil entender cómo en un solo año, parecería que hace tanto tiempo, sucedieron los asesinatos de Andrea Ruiz Costas, pero también el de Keisla Rodríguez y de otras tantas mujeres en nuestro país. ¿Tú estás esperanzada con el 2022? ¿Crees que la declaración de estado de emergencia surtió algún efecto real para cambiar el curso tan terrible que tenemos en Puerto Rico con este tema? Yo creo que hay un efecto importante y hay un efecto concreto del cual hay que sentirse satisfechas con unos grandes asteriscos, y es el hecho de que el tema y el lenguaje y la identificación de conductas que llevan a situaciones extremas y terribles y a esta epidemia de feminicidio, ese lenguaje se instaló ya en nuestra cultura. Y eso era algo que no ocurría. Hoy día no hay un sector de la sociedad puertorriqueña en la que no haya algún grado de entendimiento de cuáles son las conductas que pueden categorizarse como violencia de género. Que hay sectores en las que todavía no hay una toma de conciencia que lleve a la acción, sí, pero estamos hablando del tema, estamos identificándolo, está poco a poco dejando de ser el secreto familiar, todavía falta todo por hacer. O sea, yo no digo esto con un optimismo ciego, pero creo que sí se quebró una especie de ley del silencio, sí se quebró una especie de no nombrar las cosas por su nombre para tomar acción sobre ellas. Entonces, eso es ganancia. Por otro lado, claro que hay que tener esperanza particular, estructurada y organizadamente para evitar que sigan ocurriendo estas tragedias, pero la esperanza mayor tiene que ocurrir en el cambio cultural. Y el cambio cultural suele ocurrir de forma un poco más lenta, pero es inevitable. Ya lo hemos visto en lo que vemos en la televisión. Incluso han cambiado los chistes, han cambiado las bromas, porque ya sabemos que hay cosas de las cuales no podemos reírnos porque no dan ninguna gracia. Y una cosa más que quería traer hoy pensando en este cierre del año, y es que también hemos visto con esto de que hablábamos del mundo digital y de la pandemia y de cómo estos tiempos han cambiado, vimos también algo que sí es preocupante de cara al futuro, y es cómo definitivamente estamos instalados en la era del fin de la pericia, el fin del peritaje absolutamente, donde hoy día cualquiera sin los estudios formales o sin pasar por las estructuras que como sociedad hemos creado y diseñado para adjudicarle validez al conocimiento que como sociedad hemos acumulado, entiéndase las universidades, las certificaciones, las lecturas aprobadas y revisadas por pares, ese método científico que tanto nos ha dado en la vida y que no está exento de resultados errados y de crítica e incluso de participar de procesos políticos realmente terribles. O sea, no hablo de esto como algo, esto no es una inocente palomita, es un proceso humano como cualquier otro, pero es el que tenemos para acceder al conocimiento y alcanzar todo lo que hemos alcanzado hoy. Hoy día está bajo asedio como nunca antes. Hoy
día está bajo cuestionamiento como nunca antes. Y eso sí nos debe preocupar de cara al futuro, porque el peritaje es la herramienta que tenemos para tomar mejores decisiones. Y si los peritos y las peritas en sus campos no mantienen en la sociedad un lugar de respeto, de reconocimiento, que también deben ganarse con una hoja de vida impecable y con un trabajo que no esté bajo el cuestionamiento de intereses económicos, eso también hay que decirlo, pues sí que vamos a estar en problemas, sobre todo con el tema del calentamiento global. Y obviamente pues lo vimos con los debates en torno a la vacunación y lo vemos con debates grandes y pequeños en cualquiera de los campos. Y en el caso particular de Puerto Rico, solo dos cositas que tenía por aquí que creo que son bien importantes. Nuestro país está bajo asedio. Nuestra isla está realmente cercada. Ana, me estoy quedando sin tiempo. Ay, discúlpame, Armando. Bueno, no te preocupes, pero creo que son temas importantísimos y abre la puerta a una invitación a principios del año 2022, pero tienes toda la razón. También, además de la pérdida del peritaje, es el antiintelectualismo, ¿no? Y yo creo que eso amerita una reflexión, y es que no hay logro que sea permanente, lamentablemente. Por eso tenemos que seguir luchando, ¿no? Ni el logro que se haya alcanzado con la pericia en algún momento en la historia de la humanidad, ni tampoco el logro que estamos logrando aquí o alcanzando aquí en Puerto Rico con el tema de la violencia de género y la manera en que hablamos de esos temas. Todo eso es muy frágil, se puede perder si no seguimos luchando por ello. Ana, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Gracias. Un abrazo. Era Ana Teresa Toro. Yo me despido de ustedes hasta el año próximo. Regreso el lunes junto a Yolanda Vélez Arcelay. Les deseo un feliz 2022. Y sí, escuchen esta noche el especial musical ya tradicional de Radio Isla 1320 a partir de las 9 de la noche. Lo próximo aquí en Radio Isla es Mili Méndez en Dígame la Verdad.